buenos y calurosos días. Buenos días. Ya está el calorcito en su apogeo. Ay, a ver cómo nos va más avanzado la estación. Pero bueno, ya estamos aquí para continuar estudiando de la palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites tener. Gracias por todo el cuidado que tú tienes para nuestras vidas, en lo personal y en lo familiar. Te agradecemos también que tú nos permitas reunirnos como iglesia para estudiar tu palabra. Gracias por ese privilegio. Te pedimos tu Santo Espíritu haga su obra en nuestros corazones, toma el control de la exposición de tu palabra y también bendice la clase de los niños y el mensaje con Memo. Pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo el estudio de la singularidad de la iglesia. ¿Sí? Que nos estamos basando en el texto de Efesios 3, 9 al 12, que dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él. Y comenzamos a ver lo que es la relación de la iglesia con distintos subtemas. Estamos en la relación de la iglesia con el reino y ya vimos lo que es el significado del reino, los varios conceptos del reino, y estamos ahorita en la relación de la iglesia con estos reinos. La vez pasada sí vimos lo que es con el reino universal, explicamos que es la iglesia en todo el mundo, ¿sí? Vimos también con el reino davídico y mesiánico, concluimos que no hay ninguna relación ahí, porque cuando fue este reino no había iglesia, y cuando se restaure en el milenio, pues la iglesia va a estar gobernando con Cristo. Entonces no hay ninguna relación con los misterios del reino del que nos habla ahí en Mateo, básicamente del 13 en adelante, ¿sí? Explicamos que es una parte de este concepto, pero no lo es todo. Y con el reino espiritual, ahí sí hay completa relación. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, es equivalente a este concepto del reino. Recordemos que el reino universal es físico, lo que se ve, ¿sí? El davídico y mesiánico, ¿sí? Es un pacto que hizo Dios con David, ¿sí? Los misterios del reino, parte era el reino del Señor, parte era el reino de Dios con Israel, y parte era una sombra de lo que había de venir de la iglesia, pero nada más, ¿sí? Y el reino espiritual sí es completamente la iglesia. Ahora, si uno tratara de hacer un resumen de la relación de la iglesia con el reino, tendría que decir que está relacionada con el mismo, pero que no es equivalente a ciertos conceptos del reino. No está relacionada con algunos conceptos y es equivalente a otro. O sea que, como diría quien va a la taquería, me da un campechano, ¿ok? Entonces, parte y parte, pero no es completamente el mismo concepto. El concepto del reino se tiene que definir antes que uno pueda determinar la relación de la iglesia con el mismo. Y quedamos en que teníamos que definir quién gobierna, a quién gobierna y en dónde y cuándo. Porque si no hacemos esas preguntas, nos podemos llegar a confundir con los diferentes conceptos del reino que vienen en la Biblia, ¿ok? Y esto es como así un super resumen de lo que vimos la vez pasada. Ahora, vamos a ver la relación de la iglesia con Israel, que aquí es en donde muchos se confunden. Y la manera más sencilla de decir es que
el reino se le quitó a Israel y se le dio a la iglesia. Yo he oído pastores que hablan así, y pues eso no es cierto, ¿ok? Por eso es que tenemos que verlo en el estudio. La iglesia es distinta de Israel y no comenzó hasta el día de Pentecostés, y por lo tanto no existió durante el periodo del Antiguo Testamento. La distinción entre Israel y la iglesia se verifica por varios hechos. El primero, en el Nuevo Testamento se contrastan el Israel natural y los gentiles después de que la iglesia fue claramente establecida. ¿Ok? Vamos a ver los textos. Vámonos ahí a Hechos 3:12. Que dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Está hablando de un milagro que ocurrió a través de los discípulos. Recordemos que la iglesia está construida en la base de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, ¿ok? No necesariamente como la Iglesia Católica dice, que la Iglesia está fundamentada en Pedro como el primer papa. Eso lo vamos a ver después, que eso no se puede entender así, pero sí de las enseñanzas. Y las enseñanzas de los apóstoles fue lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Entonces, el fundamento básico o sustantivo es el Señor Jesucristo. Pero fíjate cómo aquí dice, varones israelitas, ¿ok? ¿Cómo empezó la iglesia en sus comienzos? Tenían que predicarles primero a ellos, a los israelitas, ¿no? Pero si dijéramos, ¿qué nacionalidades había en la iglesia primitiva? Griegos. No, bueno, Nacionalidades. Ajá. o sea, finalmente es judía, pero esta sería en cuanto a... Israelita. Ajá, ¿Sí? sí. Pero si lo entendemos como nacionalidades, y si te la puedo ver, no, te voy a decir porque mi argumento. Habría 15 diferentes personas, Tribus. No, ok. etnias o nacionalidades en el día de Pentecostés. Eran judíos pero nacidos en o vivían en. Take it easy, boy. O sea, ¿por qué estaban el día de Pentecostés ahí? Porque eran judíos y. Porque eran israelitas que iban a participar en la fiesta de Pentecostés. Entonces, sí, o sea, vivían en diferentes regiones de Israel, ¿ok? No viajaban desde Roma hasta Jerusalén para participar en la fiesta de Pentecostés. O sea, en realidad eran puros israelitas, ¿ok? Después empezaron a ganarse a los gentiles y ahí fue donde se expandió la multitud mixta, por decirlo de alguna manera. Pero Pedro lo que aquí está diciendo y se está dirigiendo correctamente es varones israelitas, porque si tuviéramos que hablar de alguna manera podríamos decir pues el 98% de esa multitud era israelita. A lo mejor había prosélitos de otras naciones, pero eran prosélitos, ¿ok? Que era distinto. O sea, el prosélito se tenía que circuncidar y tenía que cumplir la ley, pero no tenía los mismos privilegios que un israelita de nacimiento. Era prosélito, o sea, como un israelita de segunda, ¿ok? Y por eso es que Pedro, con esa idiosincrasia que traía, así se dirige, varones israelitas, ¿ok? Y ahí
está haciendo una clara distinción de lo que es el comienzo de la iglesia. Vamos ahora al 4:8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces, está haciendo la distinción de los israelitas. Después el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está hablando correctamente el buen Pedrito. Pues después vámonos al 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y ahí después Pablito se portó como una diva. ¿Cómo? Que vengan a sacarnos. O sea, pero el punto aquí es que es claro que no hay una unión entre Israel y la iglesia, ¿ok? Son cosas completamente diferentes. Después vámonos al versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está la invitación. Israelitas, ¿sí?, vengan al conocimiento de la verdad y hasta entonces pasarán a formar parte de la iglesia. Y el versículo 35, que ahí, bueno, vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Entonces seguían teniendo una diferenciación y Pedro estaba enfatizando esa diferencia. Y dijeras, bueno, ¿y por qué me platicas todo esto? Para que veamos que Israel y la iglesia son cosas diferentes. El Israel natural, el Israel natural y la iglesia se distinguen claramente, lo que demuestra que la iglesia no es Israel. Ahí lo vemos en 1 Corintios 10:32. Déjenme pasarlo para acá. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces aquí vemos tres elementos, ¿ok? Es judíos en el Israel natural, esto es, los que venían de herencia, ¿ok? Los gentiles, aquellos que no eran judíos, y la iglesia de Dios. ¿Cómo se forma parte de la iglesia? A través de un nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Es la única manera de formar parte de la verdadera iglesia de Cristo. Acuérdense que dijimos que el reino universal es de lo que se veía. Entonces, en una iglesia cristiana, pues asisten verdaderos creyentes y simpatizantes del evangelio, o religiosos que necesitan una religión para sentirse seguros, para sentirse en relación con Dios, pero no necesariamente tienen esa relación. O sea, es algo religioso, ¿ok? Y ya incluimos a los carnales, porque esos se cuecen con los que son verdaderos creyentes. La distinción que se hace, la distinción que hace el apóstol no tuviera sentido si Israel fuese igual que la iglesia, ¿ok? Entonces,
Cada vez que se hablaba de Israel y la iglesia, se hacía la distinción. ¿Ok? La iglesia no existía en los tiempos del Antiguo Testamento. Ay, perdón, como que me faltó una diapositiva. Vale, espérenme, déjenme regresarme. A lo mejor le piqué 2 veces en el... Ah, no, sí me faltó una diapositiva. Me faltó el punto 3. Ya no es tarde. Se los debo. Entonces, ahora estamos en la relación de la iglesia con esta edad. Cuando decimos con esta edad, estamos hablando posterior a la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Ok? De ahí para acá, para nuestros días, para hoy mismo, para las 11:15 de la mañana del 20 de marzo, ¿ok? Todo eso incluye esta edad y continuará esta edad hasta que Jesucristo venga nuevamente a reinar esta tierra. ¿Ok? Entonces, la iglesia no existía en los tiempos del Antiguo Testamento, sino que fue constituida el día de Pentecostés. Es peculiar este periodo presente de tiempo. 4 puntos de evidencia respaldan esta conclusión. Nuestro Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Bueno, no dijo yo, por eso está entre corchetes, nada más dijo: edificaré mi iglesia. Vamos a ver el texto, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? ¿En qué tiempo se dijo esto? ¿En qué tiempo de... Bueno, ¿en qué contexto histórico se dijo esto? Es pregunta capciosa. No batalle. En la zona gris del final de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la iglesia o de la gracia. ¿Ok? En ese momento específico de la historia todavía no había iglesia, pero el Señor dijo: yo la edificaré. Y ese edificaré es en un futuro activo. Esto significa que en ese momento no había, sino hasta después, por una acción específica del Señor Jesucristo. Él no dijo que agregaría a algo ya existente, sino que iba a ser algo que todavía no había comenzado. La iglesia no podía tener ninguna cabeza en función hasta después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, no podía existir hasta algún tiempo después que Él hubiera resucitado de los muertos. Vamos a ver qué dice ahí en Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, en ese preciso momento en el cual habló con Pedro, no es porque ahí ya Pedro fuera el primer papa y ya empezaba la iglesia, no, era hasta que él muriese, resucitase y se sentase a la diestra del Padre. ¿Sí? Y hasta entonces empezaría a formarse el cuerpo de Cristo y Jesucristo como su cabeza. ¿Ok? Son tecnicismos. Sí, pero es importante platicar de ellos. La iglesia no podía haber sido una entidad operativa con el uso de dones espirituales hasta después de la ascensión de Cristo. Vamos a ver qué dice ahí en Efesios 4, 7 al 12.
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí viene lo importante, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto ya lo explicamos, creo que hace un estudio, hace dos, de que en realidad en los originales está hablando del líder que regresa de la batalla, ¿sí? Que trae los despojos de la batalla, ¿sí? Para darlos al pueblo, pero el pueblo le regresa al líder, ¿sí? Otorgándole dones también. El Salmo está haciendo énfasis en eso, de que el pueblo le da, pero aquí en el Nuevo Testamento es el otro aspecto, el de que el líder le da despojos al pueblo. En este caso, no es que los dones que Dios nos da a través de Jesucristo, ¿sí? Sean un despojo, sino que es un don que proviene de Dios para beneficio de su pueblo, que es la iglesia. Aquí no está hablando de Israel. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podríamos parafrasear, para la edificación de la iglesia. Otra paráfrasis, para la edificación de su novia, en donde otro lugar nos dice que Él la prepara para presentársela pura, santa y sin mancha. ¿Ok? Entonces, eso, ¿quién lo dio? Pues se dice en el 11, y Él mismo constituyó. O sea, Él lo hizo. Él los escogió y levantó en el ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso es un don de Dios. Entonces, aquí nosotros tendremos que decir, bueno, ¿cómo es que yo aprecio, ¿sí? Bueno, tengo que hacer aquí un paréntesis. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ¿ok? Esos existieron mientras hubo apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Uno no era y se ahorcó, y el otro lo escogieron los hombres, y a otro lo levantó el Señor Jesucristo por elección particular, pero siguen siendo 12. ¿Ok? Cuando murió el último de viejito en la isla de Patmos, ahí se acabaron los apóstoles y se acabaron los profetas. ¿Por qué? Porque el último profeta fue Juan, ahí en la isla de Patmos, escribiendo Apocalipsis. En otras partes del libro de los Hechos vemos que hay por allí algunas profetisas, ¿sí? Pero a final de cuentas el don de profecía se unió al de enseñanza, ¿ok? Y también al de exhortación, y también desapareció el don de profecía. Ya no hay alguien que diga, yo les digo que mañana va a pasar esto, y pasa. No, los que ahora se llaman profetas, ¿qué es lo que hacen? Son como adivinos, ¿no? Bueno, esos son los que son fuera de la iglesia, ¿sí? De la iglesia profesante, a final de cuentas. Los de profetas de la iglesia profesante, lo que ellos dicen es que están hablando a nombre de Dios, pero no dicen otra cosa que no venga en la Biblia. Y entonces, ¿son profetas o no son profetas? No, porque una
requisito para determinar que una persona es profeta es que diga algo nuevo y que se cumpla. Pero si yo hago generalidades como por ejemplo, es que dentro de 2 semanas va a ser un calorón. Yo les digo que va a ser calor. ¿Soy profeta? No, porque seguro va a ser calor. Pues, o sea, ya desde hoy estamos diciendo que está muy caluroso. Entonces, si yo dentro de 2 semanas les digo, ya ven cómo sí, se cumplió. No. O sea, un verdadero profeta es alguien que da nombres, tiempos y, ¿cómo llamaríamos? Hechos específicos, no generalidades. ¿Ok? Por eso es que ya no existe ese don, pero sí existen de evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo apreciamos a estos hermanos que tienen el don de evangelistas, pastores y maestros? ¿Como provenientes de parte de Dios? ¿O hermanos que nomás nos están dando lata diciendo que somos pecadores? ¿O ignorantes de la Escritura? ¿O que omitimos el hablar del Evangelio? Es distinto. Si yo realmente aprecio lo que Jesucristo está haciendo por su iglesia, yo tengo que apreciar a estos hermanos que Dios constituye y establece y utiliza. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, el objetivo final es sublime, porque esa iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, es quien va a gobernar en el futuro con Jesucristo como el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo apreciemos, porque la verdad es que en la práctica no los consideramos tanto. El carácter del misterio del cuerpo único era desconocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a ver en Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí es donde tenemos que entenderlo bien. A ver, ¿cuál era el misterio? Pero más específicamente, las personas que aman la salvación en Cristo Jesús a través de la fe. A ver, esa es ya información que tú ya sabes, en base a lo que dice aquí el versículo 6, que los gentiles antes no se consideraba, la ley no consideraba para nada a los gentiles. Todo siempre se refería a los israelitas naturales. ¿Ok? Pero ahora dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pero a Israel nunca se le dijo el cuerpo, siempre se le dijo el pueblo de Dios. Pero aquí está diciendo, son coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, Jesús vino a dar las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes vino? ¿A los gentiles? Bueno, primero llegó con los israelitas, ¿no?
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí está haciendo una enseñanza de tanto gentiles como israelitas, por medio del Evangelio, vienen a formar parte, siendo coherederos y copartícipes en Cristo Jesús. ¿Ok? Eso no había en el Antiguo Testamento, era totalmente diferente. ¿Sí? Vámonos ahora a Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ok? Nuevamente, en el Antiguo Testamento no se conocía, no había sido revelado, pero a partir de que la iglesia comenzó, entonces Dios se los reveló. ¿Cuándo se los reveló? En Pentecostés, ¿no? Antes. Antes, no. En el momento que dijo, tú eres Pedro y yo edificaré mi iglesia. Después. Antes, después, no. En los 40 días que el Señor, después de su resurrección, estuvo con sus discípulos hablándoles abiertamente de las verdades del reino. Ahí fue cuando les dijo: a ver, jóvenes, siéntense, les voy a explicar. Y ahí fue donde les dijo: épale, tienen que entender de que ahora no nada más son los israelitas, sino también los gentiles. ¿Y lo entendieron? No. Algunos sí y otros no. ¿Sí? Tenemos el caso del buen Pedrito, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando lo llegó a casa de Cornelio? O antes, mejor dicho. ¿Antes cuándo? Un poquito antes, porque no quería comer de la visión que tuvo. Bueno, pero es parte de la misma historia, ¿no? O sea, sí, podemos decir que a lo mejor media hora antes. Pero ahí fue donde él vio la visión y todo, pero hasta que no llegó a la casa de Cornelio, entendió el significado de la visión y dijo: sí, Dios me lo había ya revelado. Pues sí, o sea, y cuando él fue y se los narró a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, dijeron: entonces como que también los gentiles, pues ya se los habían explicado, jóvenes. Pero en la dureza del corazón de los israelitas era nosotros nomás. Y el Señor Jesús les dijo: no, señores, también los gentiles. Y qué bueno que el Señor lo expresó así, porque si no, imagínense. En el griego clásico, misterio significa algo escondido o secreto, ¿sí? En los dos textos que leímos, el original griego de misterio es misterio. Significa algo escondido o secreto. Designaba a los ritos sagrados de las religiones misteriosas griegas, secretos que solamente compartían los iniciados. Acuérdense que la religión es un buen negocio y también lo es otras áreas de la ciencia, porque es exclusivamente para los iniciados, para los que forman parte de un pequeño grupito en donde se comparten algún conocimiento, ¿sí? Eso sería un misterio. En los manuscritos del Mar Muerto, y acuérdense que en los manuscritos del Mar Muerto no solamente se descubrieron fragmentos de la Biblia, sino también otro tipo de escritos, ¿sí? Indicaban sabiduría que estaba muy por encima del entendimiento finito. En el Antiguo Testamento la palabra equivalente ocurre solo en Daniel 2, 18 al 19, 27 al 30 y 47 y 4, 9, que ahorita vamos a leer. De modo que
el concepto de misterio es el de un secreto que solamente comparten los iniciados y también incluye algunas ideas. Vamos a ver primero los textos, Daniel 2, 18 y 19. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Sí? ¿De qué misterio está hablando? Del sueño que... Exactamente, del sueño que tuvo Nabucco, ¿verdad? Que dijo, a ver, explíquenme el sueño. Pues díganos el sueño, rey. No, ustedes nomás quieren chamaquearme. No, ustedes díganme cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. ¿Y qué le contestaron los sacerdotes de Baal o de Babilonia? No, pues esto, ningún humano lo puede hacer. Y llega el buen Daniel, ¿verdad? Con la interpretación que le dio Dios. ¿Ok? Él fue el que reveló el misterio. O sea, la verdad oculta en el sueño de Nabucodonosor fue revelada por Daniel porque Dios se lo mostró. ¿Ok? Y entonces, el sueño de Nabucco dejó de ser un misterio. ¿Ok? Vámonos ahora al 27 al 30. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque ni haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí está la revelación de ese misterio. Y después, vámonos al versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y finalmente vamos al 4.9. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí ya está hablando del sueño que tuvo de la estatua, en donde ahí después Daniel le explica qué significa la estatua, cómo está compuesta y qué significaba cada una de las partes de esa estatua. Dice que ese concepto de misterio, ¿sí?, es de un secreto que solamente comparten los iniciados, en este caso Daniel, directamente de parte de Dios, e incluye dos ideas. Y no quiere aparecer. Ahí está. Un tiempo cuando no se conocía el secreto, seguido por un tiempo cuando llegó a conocerse. O sea, ya existía, pero nadie sabía. Pero después hubo el conocimiento cuando se dio a conocer. Sabiduría más profunda o más alta que la que se le revela a los iniciados. Daniel lo dijo bien claro, no porque yo sepa más que otros, sino porque Dios quiso revelarlo. ¿Ok?
Y a final de cuentas, ese es el punto. O sea, aún hoy día hay conocimiento oculto. ¿De qué estoy hablando? Más tarde Memo va a continuar con el estudio de Apocalipsis. Ahí hay cosas que no sabemos bien a bien cómo van a suceder. No se nos ha revelado el tiempo. Hay personajes, pero no sabemos quién los va a encarnar. No sabemos cómo van a suceder ciertos juicios. Se nos dice en forma general qué es lo que va a pasar, pero a final de cuentas, pues algunos dicen, no, pues es que va a ser un meteorito, no, pues es que va a ser un cometa, no sabemos, es todavía un misterio hasta que Dios lo revele. Hay muchos grupos cristianos que dicen, no, ya estamos en el final de los tiempos, porque ya Jesucristo viene el año que entra. ¿Verdad? Pues son muy audaces al hablar de esa manera. Yo me acuerdo que hace muchos años se puso muy de moda que Jesucristo venía en el 2012, ¿no? Sí, dice que se une con lo de los mayas y ya la situación y ya están las señales y las guerras y rumores de guerras y las pestes. Ya estamos en 2022. Vino el Señor y con toda seguridad podemos decir, no vino, porque aquí seguimos. Si realmente hubiera venido, ya no estaríamos aquí. ¿Sí? La iglesia de Tequisquiapan ya no existiría. Pero en aquella época decían, sí. Y hubo familias que sacrificaron a sus mascotas, vendieron sus negocios, sí, y sus propiedades porque ya se iban a ir. Aquí la pregunta es, ¿para qué las vendieron? Pues para dárselas a sus parientes que se iban a quedar porque no eran cristianos. Y pues los parientes dijeron, vénganos tu reino, echa la lana. Y después, no, pues me equivoqué, pues regrésamelo. No. Palo dado, ni Dios lo quita. Y se amolaron, ¿ok? ¿Cuál es el contenido del misterio en estos pasajes que hemos estado leyendo? Es que los gentiles serían coherederos, miembros juntamente del cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Ya explicamos eso. En el Antiguo Testamento se reveló que los gentiles tendrían parte en el plan redentor de Dios, pero como vamos a ver, de una forma muy general. Vamos allá a Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ocurrió? Está ocurriendo, ¿ok? Pero en ese momento específico era un misterio, ¿ok? Después vamos ahí a Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Algo específico? No, pero se dejó entrever lo que ya sucedió. ¿De quién está hablando? La luz de Jesús. Del Mesías, ¿ok? Mesías que solamente Israel esperaba, pero que no lo aceptó cuando se manifestó. ¿Se acuerdan qué hizo el buen Juanito cuando estaba preso en la cárcel?
mandó a sus discípulos a preguntarles, Él les dijo a sus discípulos, láncense con el Señor Jesús, bueno, con Jesús, mi primo, ¿sí? Y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la pregunta es, todavía no acabo, y la pregunta es, ¿qué pasó con Juanito? Si él fue el que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús? Pues estaba mal él, ¿no? Porque o sea, ya estaba confiando de lo que él ya había dicho, de lo que había hecho, ¿verdad? No se acordaba por lo que estaba preso, confiaba mal. Pudiera ser esa parte, pero las circunstancias desde los ojos de Juan israelita, ¿sí? Con la enseñanza que se les daba a todos los israelitas, era que ellos esperaban un Mesías líder militar que los iba a librar de la opresión de sus enemigos, en este caso específico los romanos, y pues no veía claro con Jesús. Sí, o sea, él esperaba que Jesús juntara un ejército y se fuera contra los romanos, y no veía que Jesús lo hiciera, y por eso fue que le vayan y pregúntenle. Ahí hubo un pequeño desacuerdo, un malentendido, ¿no? Porque más bien un malentendido de las circunstancias. Y entonces vayan y pregúntenle, ¿y qué les contestó Jesús? los ciegos ven. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, ¿sí? Y las viudas reciben a sus hijos nuevamente en vida. Eso iba a ser una señal del Mesías. Pero Juan solamente estaba esperando el aspecto material, político, militar. Y Jesús le dice, no. Tienes que ver que estas señales, ¿sí?, iban a suceder en la venida del Mesías. Pero Juan no alcanzaba a entender que el Mesías victorioso sería posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Mesías sufriente, el que pagaba por el pecado del mundo y lo quitaba. Después vendría su obra liberadora de Israel. Entonces, Jesús estaba mostrando las señales del Mesías sufriente y Juan estaba esperando las señales del Mesías victorioso. Ahí es en donde hubo la confusión. Por eso es que Jesús le dice, no te confundas, Juanito. O sea, esto es lo que debe de suceder y está sucediendo. Continuamos. Así que esa verdad no es misterio. O sea, que las familias iban a ser bendecidas y que iba a haber una acción milagrosa sobre las personas. Eso no era un misterio, ya estaba revelado. Que existía un cuerpo unido en el cual compartirían judíos y gentiles, no se reveló en el Antiguo Testamento. Un examen mediante una concordancia del uso de la palabra cuerpo, rápida y conclusivamente revelará que la idea del cuerpo de Cristo o de cualquier cuerpo en el que se colocaran los redimidos no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Fácil. Y nosotros lo tenemos sencillo porque ya existe la concordancia, pero si estuviéramos hablando en los tiempos del 1500 o 1400, pues ahí no había concordancias. Tenías que leerte los manuscritos, tomar tus notas y después de algunos años llegar a la conclusión. Nosotros tomamos la concordancia en papel o electrónica y podemos llegar a esta conclusión el mismo día que empezamos nuestro estudio. El nuevo cuerpo era desconocido en otras edades
pero ahora es revelado. Y ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y puesto que el cuerpo no era revelado y operativo hasta la era del Nuevo Testamento, la iglesia es peculiar de esta edad. Y por eso es que se conoce como la dispensación de la gracia o de la iglesia. ¿Ok? Porque si, ¿qué es lo más distintivo de esta dispensación? Pues la existencia y obra de la iglesia. Recordemos que la iglesia está para glorificar a Dios y para decirles a las personas que Dios ha derramado su gracia para salvación en Cristo Jesús. Rápido, estamos hablando de lo que es para Dios este tiempo, ¿ok? Y creo que aquí lo vamos a dejar. Sí, efectivamente, aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? ¿Dudas? Todo está bien. Sí, bueno, esta parte del misterio lo estoy presentando de una manera más concisa, pero en las notas del estudio se explica de una manera más profunda. ¿Sí? Pero no quise explicarlo aquí porque, o sea, es mucha información. Entonces, si quieren todavía saber algo más del misterio, en las notas que acompañan este estudio, ahí está. Bien, si no hay otra cosa, vamos a orar para terminar el tiempo del estudio. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos estás revelando aún los misterios que en otras épocas ni siquiera se sabía que iban a suceder. Gracias porque el misterio de la iglesia ha sido revelado. Gracias porque nos permites participar de la obra que tú estás haciendo aún en el mundo por medio de tu iglesia, y porque tú has constituido, ¿sí?, con los dones el poder necesario para que nosotros podamos ser colaboradores contigo para la predicación del Evangelio. Gracias te damos por este tiempo, pedimos de tu bendición para lo que resta del día, en el nombre de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, Dios les bendiga. Amén.